impartir ese taller de organización, one-on-one o 101, como quieran llamarle. El punto es que es un taller básico donde podamos cimentar las bases para poder encontrar nuestro método de organización ideal y que nos funcione. La plataforma toda tuya, como poner ¿Ok? tiempo y pues estaremos atentos a toda la información que nos compartas. Sí, vale. Bueno, voy a compartir pantalla para poder proyectar la presentación. Y tenemos esto que es la portada. Organización 101 o 0101. Cómo encontrar el método de organización ideal. Uno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que están presentes en este taller. Espero este sea de mucho apoyo para poder mantener un poco con medicina, que sea demasiado tedioso, porque como alguien que ya ha estado durante prácticamente 3 o 4 años en este mundo de la organización, les puedo comentar que he utilizado muchísimos métodos, así que conozco bastantes y cada uno me ha ayudado en diferentes momentos de mi vida. Así que este taller está enfocado en que la búsqueda de este método ideal sea lo más rápida, concreta y con menos errores posible. Vamos a empezar con la organización. Organizar es un concepto que se puede definir como el distribuir de manera conveniente tanto materiales como recursos o incluso personal en el área de organizaciones, hablando de cosas administrativas, para ejecutar de manera óptima algunas funciones que nosotros queramos. Esto puede ser que tengamos pensado algún plan de acción, pero no sabemos cómo ejecutarlo. Entonces vamos a tener que ordenar ciertos pasos o ciertas actividades para que finalmente estos pasos, estas actividades nos lleven al objetivo que nosotros necesitemos o queramos lograr. Hay que establecer algunos puntos que siempre a lo largo de ese tiempo he aprendido, y es que la organización no es lo mismo que la productividad. Podemos conocer a personas que vemos que son muy desorganizadas, pero aún así logran sacar todas sus actividades adelante y tienen un montón de actividades que realizan en su día a día. O por la otra parte, podemos ver a personas que son muy organizadas y que no logran hacer lo que se proponen en el día a día. Así que me gusta ver que la organización es un proceso muy aparte de la actividad de ya ejecutar las cosas, de hacer nuestros planes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la organización nos va a ayudar a tener este orden, a tener estas actividades y a tener un plan de acción, digamos, para lograr nuestro día a día. A lo mejor nuestra meta en el día y todos los días es simplemente terminar las actividades que tenemos pendientes, así que con el método de organización vamos a hacer las cosas más fáciles para que podamos tener un orden a la hora de elegir tareas, o sea, y dándole jerarquía a cada actividad, pero al final la meta es la misma, poder lograr hacer todas las cosas posibles, más el organizar no es lo mismo que ya ejecutar el plan. Ya con esto tomado en cuenta, vamos a pasar con esta pregunta. Bueno, ¿y cómo me organizo? Si ya sé que la organización no es lo mismo que la productividad. Yo hace unos días estuve pensando con de qué manera podemos desglosar esta pregunta para tomar cada parámetro que nos vaya a ayudar a nosotros, porque muchas veces pasa y he visto que hay tantos métodos de organización, por ejemplo, que hay muchísimos, que hay veces en las que nos empecinamos o nos casamos con todo y al final resulta más difícil que fácil, termina siendo impráctico, y eso es porque el método no está individualizado, no está hecho para nosotros, y al contrario, nosotros queremos adaptarnos a tal método cuando no debería ser así. Así que eh, ordené algunas preguntas que creo que son las que van a ayudar a que encontremos nuestro método de organización ideal. Una de esas es, como digo, hay que hacer algunas preguntas. Uno, ¿qué necesito organizar? Hay muchas cosas que se pueden organizar. No es lo mismo el orden que puedas, bueno, la organización que puedas tener para volar. No sé, a lo mejor estás trabajando y tengas que organizar actividades que te delegan en tu trabajo. Así que hay muchas áreas las cuales pueden organizarse, y
Esto es un factor bien determinante y bien a tomar en cuenta. De hecho, no tiene que ser una única cosa. Por ejemplo, en mi caso, yo organizo no nada más mi casa, sino también mis actividades de la universidad y todo lo que es mi trabajo en redes. Así que tengo 3 áreas diferentes que organizar y cada una de estas áreas va a tener diferentes necesidades. Así que tengo que prestarle un enfoque a cada una y no tratar de meter todo como en el mismo método de organización, porque si bien sí puede pasar y sí puede funcionar, no siempre es lo viable. A lo mejor para poner mi casa necesito un método y para ordenar las cosas de la universidad necesito otro método y así, pero hay que tratar de tomar cada cosa que necesitamos organizar como un problema individual que necesita también una, una respuesta o una solución individual. 2. ¿Tengo tiempo para organizarme? También esta es una pregunta muy importante, sobre todo si cuentas con poco tiempo. Es bueno preguntarse cuánto tiempo vamos a disponer para organizar, para sentarnos y tratar de ponerle un orden a todas las actividades que tengamos. Y justo de esta pregunta nos sale esta otra, que cada cuánto tiempo planeo organizarme o en nuevas otras áreas en las cuales las actividades van a salir no todos los días y tampoco tenemos especificado como cada cuánto, qué periodo va a pasar entre una actividad y otra que vayan saliendo. Así que tenemos que ver cuánto tiempo vamos a tener que organizar entre cada intervalo. Número 4. Necesito ser muy detallado con las tareas que voy a organizar. Esto también es bien importante porque hay actividades que tienen más complejidad que otras. Y al final vamos a ver un sistema que tenemos de flujo más íntegro posible para poder responder estas preguntas. Pero es importante saber si hay que ser detallado con lo que vamos a organizar, porque hay tareas que no tienen fecha de expiración, es decir, que maten en nuestra vez. Ok, sería buena idea hacer esto, pero no es algo urgente, no es algo que me va a traer consecuencias. Si no lo hago de aquí a una semana o de aquí a un mes, o simplemente es algo que me nació hacer y quiero esperar a que tenga un espacio para poder realizarlo. Así que también hay que verificar si tenemos que ser detallados con las tareas que vamos a organizar. Como aquí tendría que ser el quinto punto, ¿qué entorno está relacionado a lo que debo organizar? Aquí hice esta separación porque hay dos, menos de manera general, hay dos clasificaciones de métodos de organización, los digitales y los análogos, es decir, los que llevan como papel y hojitas, papel y lápiz, perdón. Entonces, seguro que nosotros necesitamos organizar está relacionado a cierto entorno. Por ejemplo, si quiero organizar mi casa, este entorno que quiero organizar está relacionado a un medio, pues, físico. Por otra parte, si quiero organizar la universidad, si bien en mi caso, pues, está identificado como un medio físico también, porque a la universidad a la que asisto es un lugar, es físico todos los días. Los apuntes y lo que tiene que ver con mi organización, mis apuntes, perdón, y lo que tiene que ver con mi organización normalmente lo hago de manera digital. Así que yo asocio que ay, permítame, hay un poco de música afuera y me está distrayendo. Listo. Si bien la universidad mencionaba que era un medio físico, no lo relaciono con algo físico porque mis apuntes y la mayoría de las cosas que hago respecto a la universidad se basan en cosas digitales. Así que yo pienso que mi papel o este espacio, esto que necesito organizar, que es la universidad, lo identifico más como un medio digital. Y así podemos seguir tomando muchos más ejemplos para identificar qué tipo de medio es este. ¿Sí? Justo un medio físico o un entorno digital. Y que sigue es, puedo ver y consultar fácilmente mi método de organización. Esto es porque si en las respuestas anteriores pensamos que a lo mejor nuestro método es, bueno, nuestro entorno es físico y entonces pues lo conveniente sería tener también un método de organización físico,
pero no puedo llevarme, por ejemplo, una libreta o ya lo he intentado antes y no me ha funcionado, quizá sea más fácil para mí el consultar y ver mis necesidades en este método de organización en un entorno que más bien sea digital. Así que es otro factor a tomar en cuenta. Como les mencionaba, había hecho un diagrama de bloques, bueno, en realidad es de flujo, para averiguar el método de organización que vamos a analizar. Y está dividido en dos pasos generales, los cuales quise poner para identificar más o menos cómo va a ser nuestro método, tanto la clasificación de es decir, si va a ser digital o va a ser físico, o si va a ser de cierto tipo, porque yo divido también los métodos de organización como simples y compuestos. Tenemos aquí nuestro primer paso. Vamos al centro de la pregunta y dice, necesito ser muy detallado con lo que necesito organizar. Hay dos respuestas, sí o no. Si digo que no, entonces nuestro, nuestro método de organización va a ser un método simple. Por ejemplo, un planner o una lista de cosas que hacer o to-do list. Por el contrario, si nuestro método, si lo que necesitamos organizar debemos ser detallados a la hora pues, de organizarlo, ponemos la pregunta, ¿suele estar pendiente de la entrega? ¿Sí o no? Si sí, entonces vamos a utilizar un puesto como lo es un calendario, un bullet journal o una agenda, que más adelante vamos a explicar cómo consiste cada uno de estos métodos, que comento que yo lo considero como un método compuesto. Entonces, si necesitamos estar pendientes solo de fechas de entrega, un calendario bullet journal o un método compuesto nos va a ir genial. Sin embargo, si nuestra respuesta es no, porque también debemos estar pendientes de otro tipo de factores, nos vamos a esta otra pregunta. ¿Requieres explicar detalladamente los pasos a seguir? Aquí hay que notar la diferencia entre ser detallado con lo que necesita organizar. Lo vemos como de una manera muy general. Sin embargo, si ya en nuestro método tenemos que poner incluso pasos a seguir y aún en esos pasos ser más detallados, es decir, como ser aún más detallado que lo que inicialmente planteamos, tenemos otras dos posibles respuestas. Si no necesitamos ser tan detallados con pasos a seguir o alguna metodología a seguir, podemos seguir como un método compuesto. Nos vamos a esta parte de acá arriba. Sin embargo, si sí necesitamos explicar detalladamente algunos pasos a seguir, necesitamos hacer una combinación entre un método simple y uno compuesto. Y más adelante les voy a explicar la magia de todo esto, pero básicamente por cada tipo de necesidad que tengamos va a resultar en una solución pues bien específica, en una solución particular del problema que tengamos. Nos vamos a la segunda parte de nuestro diagrama de flujo, que esto también tenemos que responderlo. Nuestra primera pregunta nos sitúa en qué tipo de entorno está relacionado lo que debo organizar. Aquí hay dos posibles opciones, un medio físico o un medio digital. Si es un medio físico en lo que está relacionado lo que debo organizar, nuestro método va a ser análogo, es decir, que este va a estar compuesto de papel y lápiz. Sin embargo, si el método el entorno el cual está relacionado a lo que debo organizar es algo más bien digital, lo ideal es que también nuestro método sea digital y esté compuesto por diferentes software. Y aquí también hay muchísimos métodos de organización y hay distintas formas de plantearlo. O sea, como puedes utilizar un calendario que está en una tienda o que compras o que imprimes y que puedes escribir sobre él. Puedes utilizar software como por ejemplo Google Calendar, Notion y un montón de más software, pero aquí lo que les quiero plantear es que todos los métodos que podemos encontrar de manera análoga, podemos verlos de manera digital y viceversa normalmente. Respecto a estas dos preguntas, las voy a llevar esas dos respuestas, estas dos posibles respuestas, nos va a llevar a una misma pregunta de nuevo. Puedo ver y consultar fácilmente mi método de organización respecto a la respuesta obtenida anteriormente. Aquí hay dos respuestas también, sí o no. Esta pregunta, como les menciono aquí, y quise ponerlo justo aquí para que no se les olvide, se tiene que responder respecto a lo que obtuvimos anteriormente. Y es que si, como comentaba antes,
el método lo que tenemos que organizar está relacionado a un método físico. Y lo ideal, pues entonces sería tener un método análogo de papel y lápiz, pero no, no queremos o no nos gusta utilizar ajedrez, escribiendo y más tiempo de hacer todo desde cero. Entonces, y no lo puedo ver ni consultar fácilmente, nos vamos a dar respuesta de no, entonces vamos a necesitar cambiar el sistema a lo contrario. Es decir, si no quiero utilizar el análogo ni nada, me voy a tener que cambiar al digital y aquí nos va a llevar a esta respuesta que es: puedes iniciar tu método probando y verificando que funcione. Igual si mi respuesta anterior y la respuesta anterior a esta me resulta como, ok, si puedo estar en lápiz y papel y me gusta y me puede funcionar esta idea, pues entonces de todas maneras voy a poder iniciar mi método probando y verificando que funcione. Aquí hay que tomar en cuenta otros factores, como que aunque hayas respondido todo esto, porque al final es muy general y los factores que intervienen en la decisión, en la toma de la decisión de qué método de organización utilizar, al final son tantas que van a influir de mayor o menor medida. Y aunque respondas y todo como que se vea muy bien y parezca que ya tienes como tu método ideal, este incluso puede seguir fallando porque al final los métodos de organización deben ajustarse a nosotros. Y no es una novedad, y tampoco es extraño que estos vayan a cambiar con respecto al tiempo, porque no es lo mismo lo que vamos a necesitar a mitad de semestre, que a lo mejor tengamos una carga mediana de trabajo, que lo que vayamos a necesitar a fin de semestre cuando tenemos un montón de actividades encima y estemos atiborrados de cosas que necesitemos hacer y tengamos poco tiempo disponible para realizar nuestras actividades. Nuestro método de organización siempre, siempre, siempre va a cambiar y al final yo siempre digo que cuando un método deja de ser eficiente para ti y se vuelve como una tarea más en lugar de algo que te va a ayudar, es justo ese momento en el que tienes que cambiar de método porque tu método está quedando obsoleto. Y al final, como mencioné al inicio, no hay que casarse con ningún método es infalible, por más que les vendan como la idea de que este método cambió mi vida y demás, cada método es personalizado y si bien lo que le puede funcionar a otra persona puede parecer que te puede funcionar a ti, a lo mejor y en la práctica en realidad no lo hace. Ahora vamos a explicar algunos métodos de organización y vamos a explicar cómo la magia, perdón, detrás de todo esto. Hay un método de organización específico, el cual yo menciono y me gusta verlo como la unidad de cualquier método de organización. Es algo tan fácil como una lista de cosas que hacer o to-do list. Aquí, de hecho, pueden ver que no hay gran especificación ni de pasos a seguir ni de actividades porque no tienen una fecha en específico, no tienen una hora en específico, no tienen una metodología en específico. Simplemente es una manera de poder demostrar en algún sitio que tienes algo que hacer. Y esta to-do list la hice así, de manera rápida, simplemente pensando en algunas actividades que tenía que hacer. Y salió esto. Ese tipo de organización es muy buena cuando nunca, 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 nunca te has organizado, porque siento que lo más básico no tienes que hacer más que utilizar un bloc de notas, papel y lápiz, o, o siempre que no es más sencillo, es más fácil. Y lo que normalmente empieza con todo lo demás, así que ese es el tipo de método que yo considero como un método simple. Nos vamos con esto que es un horario. Si bien de un horario de clases también puede aplicarse a un horario para organizarse de todos los días. Porque puedes ponerle intervalos diferentes de horas y al final vas a ir acomodando en diferentes bloques de tiempo la actividad que quieras realizar. Bueno, esto se llama horario general si no le pusiéramos como las actividades y una hora en específico, pero el utilizar estos bloques de colores para determinada actividad se llama método de bloques en la organización. Personalmente, a mí no me gusta nada este método, sin embargo, hay gente a la que veo que le funciona muy, muy, muy bien. Y es que para mí el tener cada hora como programada o pensada o planeada
No me gusta porque siento que no hay mucha flexibilidad. Incluso aunque trates de poner flexibilidad en el método, al final en la práctica puede fallar. Y simplemente no me gusta mucho. Sin embargo, es una opción. Ahí está puesta para nosotros y se puede utilizar. Ahora vamos con una de mis favoritas, que es el calendario. Como les mencionaba, puede ser tanto en medios digitales como en medios análogos. En el calendario tenemos los días de la semana marcados y en este podemos ir agregando diferentes actividades según la fecha. Bueno, me han preguntado como en qué momento pones la actividad, en el día que las dejan o en el día en el que tienen que entregarse. Para mí lo más importante es tomar en cuenta cuándo se acaba o cuál es la fecha límite de una actividad. Así que yo siempre la pongo en la fecha límite o en la hora límite. Así que así está, por ejemplo, em, cuando uno tiene semana de exámenes, está perfecto este ejemplo porque, digamos, ese es el calendario de diciembre, si no recuerdo mal. Entonces, en noviembre, normalmente pues estás haciendo tus actividades y demás y necesitas saber cuándo va a ser tu próximo examen, que en este caso era el inicio, por ejemplo, de Fisio 2, era para el 1 de diciembre. Entonces, sé que tengo ese tiempo disponible hasta el último día, que ese día es el examen. Para mí es importante más bien pues ver las fechas de entrega o las fechas finales, pero pues al final esto tiene que adaptarse a cada uno y si uno ve mejor ponerlas en la fecha en la que se dejan las actividades, pues también se puede hacer. Pero aquí está todo de manera general. Y justo yo lo pongo como en categorías porque me gusta ver si bueno, cada evento, cada recuadrito que habíamos ahí añadido una fecha, vamos a llamarlo como evento de manera general. Y me gusta saber si es un examen, si es algo de la escuela, si es algo de mi trabajo, si es algo relacionado a X categoría que nosotros tengamos en nuestra vida. Pasamos a este otro método. Un bullet journal en general es una idea que nació de la agenda, parte de la agenda. Todos hemos visto una agenda. Una agenda es un librito más o menos así, el cual tiene ya bien delgado ya impreso las actividades no, como la organización que debemos seguir ya tiene una estructura fija. Pero a alguien se le ocurrió que era mejor idea hacer todo esto desde cero, porque a lo mejor habían características en una agenda que no iban con esa persona o simplemente no las iba a utilizar y ahí estaban ocupando espacio. Así que de manera general podría verse que un bullet journal es una agenda totalmente personalizada y hecha desde cero por nosotros mismos. Lo que yo hacía para organizar las cosas de la universidad específicamente es dividir por semanas. Y como pueden ver en la imagen, ponía semana 4, día lunes, día inhábil, era lo único que ponía. Por otra parte, iba poniendo cada uno de los días de la semana y utilizaba un código para saber cuál era el estado de cada una de estas tareas asignadas, que es el que están viendo en la parte de la derecha. Siempre era como con circulitos. Estos circulitos, cuando estaban vacíos, era una tarea asignada. Cuando estaban rellenos y eran de color oscuro, era una tarea completada. Por otra parte, cuando solo tenían un puntito en la parte del medio, era una tarea iniciada o incompleta. Justo le puse ese símbolo como de solo un puntito porque si llegaba a completarla, pues era fácil rellenarla y que no quedara como extraño. Por otra parte, podemos ver que si tenía una flechita era una tarea pospuesta o que tenía un cambio de fecha y que podía hacer en otro momento y ya en el cambio de fecha, a la fecha que se había cambiado, ya ponía la actividad. Por otra parte, si estaba como tachada, era una tarea cancelada y que es un asterisco, era una nota o descripción de algo que quería recordar en el futuro. Que como pueden ver en el día martes, por ejemplo, no hubo clase de matemáticas y lo puse solamente como para recordarlo si es que en el futuro me preguntaba por qué no tenía alguna actividad de esa fecha o algo así. Pero sí, de manera general, un bullet journal no es únicamente esto, esta era la manera en la que yo lo organizaba, pero hay muchos ejemplos de cómo ir llevando un bullet journal. Ahí puedes tener justamente un calendario, puedes tener seguimientos de hábitos, puedes utilizar algo para llevar un seguimiento de tus finanzas, de tus gastos e ingresos. Así que es una manera muy general como de tener diferentes métodos de organización en un solo lugar, siempre y cuando parta de la premisa de que está hecho desde cero y totalmente personalizado. Vamos con esta otra parte, que es un planner mensual.
Este planner mensual también lo considero como un método de organización simple, aunque se vea como muy atiborrado, no le tengan miedo porque en realidad es como una hojita la cual está totalmente en blanco y uno puede ir rellenando con respecto a qué cosas necesita ir añadiendo. Aquí puse pues las fechas de todos los días, 1, 2, 3, 4, 5 de marzo, este no recuerdo ni de qué año es. Y las fechas que no utilizaba simplemente las tachaba y las cancelaba. Iba yo poniendo, este método me gusta justo porque es una manera muy, muy general de ver qué actividades tienes que hacer a lo largo de un mes, siempre y cuando las actividades sean generales. Porque como pueden ver, el espacio es reducido y no puedes poner tantas descripciones o no puedes poner pasos a seguir. Solo es como una manera de recordarte que esta actividad está pendiente, aunque no sepas cómo tenga que hacerse esa actividad. Así que aquí tenemos, por ejemplo, un, como último día para pagar examen PLIDA y cositas por el estilo. Y pueden ver que hay un montón de colores en este planner. Esto es algo muy personal, algo que puedes utilizar o no, porque en eso no se basa como tal en el planner mensual, pero yo dije, pues si tengo el espacio, quiero... Y que utilizo un código de colores para ir haciendo un seguimiento de mis hábitos. En la columna de la izquierda, perdón, pueden ver que tengo diferentes colorcitos junto con una palabra al lado. Por ejemplo, este amarillo dice lectura. El de al lado dice healthy, que simplemente lo relacionaba como a comer saludable. En otro dice ejercicio y así. Entonces, cada uno de estos días, cuando lograba hacer este hábito, si lograba mantener como este hábito durante ese día, iba y al final del día marcaba ahí en el espacio correspondiente si había cumplido o no con el hábito. Y también es una manera muy visual de poder ver cómo vas con tus hábitos, pero al final esto depende mucho de si quieras hacerlo y verlo de manera visual o solamente quieras como saber si estás llevando tus hábitos a cabo. Pero al final, la esencia del planner mensual es poner tus actividades como si fuera en un calendario. Justamente es un calendario, pero a mano. Mi método actual. Este método justo no lo había explicado, así que es la primera vez que lo estoy explicando. Pueden ver que es de manera general y en esencia similar a todo lo que hemos visto anteriormente. Igual, a mí me gusta dividir las cosas por semana, así que le puse semana de 13 al 19 de febrero. En la parte de arriba, en la primera columna, no, en la primera fila, tenemos los días de la semana en una inicial, lunes, martes hasta el domingo, ¿no? Después hice como una tipo cruz, la cual está dividiendo nuestra hoja en dos partes, en la que tiene la columna de los días y en la de la derecha donde vamos a poner nuestras actividades. Aquí yo le puse actualizar gastos e ingresos, planear taller del CEIP, pagar gimnasio, terminar horario de clases y diferentes actividades las cuales están simplemente ahí. Lo bueno de este método es que puedes ponerlo tanto de manera digital como de manera física y solamente vas a utilizar una regla y un lápiz y es todo. Incluso la regla es opcional, pero lo bueno es que no necesitas como un espacio muy amplio y aunque lo necesitaras, al final puedes ir escribiendo debajo de la actividad que tengas. La última actividad, digamos que aquí la última que tengo es reinscribirse, puedo seguir escribiendo hacia abajo, así que esa parte yo siento que es muy práctica. Y bueno, ¿cómo funciona todo esto? No se espanten por las fichitas ni las X ni nada, pero por ejemplo, esto de planear taller CEIP lo puse como ¿cuándo es la fecha límite en la cual debo ya tener esta tarea realizada? Pues el jueves, porque el día sábado ya era el taller, ¿no? Entonces, como mi último día era el viernes, puse justo este puntito en el día viernes de la columna. Y cuando ya, pues, realices la actividad, que de hecho, como esto lo hice ayer y no lo he actualizado, no está tachado, pero debería tacharlo, y hacer una línea a lo largo de como esa fila. Sí, esa fila, justo. Para que ya no pueda escribir nada más. Pero, por ejemplo,
Aquí hay otro código, el cual, si bien no se piensa mucho en él, sí al final te das cuenta de este. Y es que cuando tenemos este puntito junto con la X y la rayita en el mismo puntito, pues es algo, una actividad que fue hecha a tiempo o mínimo que estuvo hecha en el momento en el que se necesitaba. Por otra parte, cuando la X esté antes del punto, es una tarea que está adelantada, es una tarea que se hizo o se terminó antes del momento en el que era el que necesitábamos. Si la X estaba después del punto, era una tarea que estaba atrasada. Pero pues no hay problema porque les comento que hay veces en las cuales estas actividades lo tienen como una fecha de vencimiento en concreto, así que no hay mucho problema con eso. Y por último, cuando tenemos algo que simplemente es un puntito y ya, es o una tarea que no se ha hecho o una tarea que está simplemente pendiente. Por ejemplo, aquí la de taller está pendiente y, por ejemplo, acá la de subir mis apuntes de orgánica también está pendiente porque es algo que no he hecho. Y ya que es sábado, pues se va a ver como una tarea que tengo atrasada dentro de mi esquema como de actividades. ¿Qué pasa con todo esto? Que ahí llega un momento en el que no terminas de hacer las actividades y ya vas a tener que planear la siguiente semana. Entonces, ¿qué hago con las actividades las cuales no realicé? Aquí hay dos opciones. Bueno, hay una opción, la cual es la que... No, sí hay dos opciones. Uno es que no hagas nada y las ignores. Y la opción que yo hago es que esas actividades que no tengan como... que no hayan sido realizadas justamente en la próxima planeación las pase como las primeras actividades de la semana y les dé una prioridad máxima para que en la próxima semana justamente me sienta como con más, no presión, pero sí como con este recuerdo mental de que son cosas que no realicé la semana pasada y que sería buena idea o es viable simplemente que ahora sí las haga. Así que este es mi método de organización actual. No es el único, pero es el que llevo como para hacer mis actividades del día a día, pero solamente que acomodados en semanas. Ya este otro, que es lo último que vamos a ver en el taller, es un planner semanal. Un planner semanal también podría contarse mi método actual como un planner semanal en realidad. Es simplemente un lugar donde durante semanas vas a ir poniendo las actividades que tienes durante toda la semana en los diferentes días que esto tenga. Así que solamente es ir poniendo lo que tengas que hacer. Y justo las imágenes que están viendo son de unos planners que hice específicamente para este taller. Así que por su asistencia pueden obtener el link para descargarlos y si sienten que en este diagrama al final lo que les conviene es tener un método simple o un método compuesto donde tengan que ver, no, un método, una combinación, un método híbrido entre un simple y un compuesto y vean viable utilizar un planner, pues en este momento van a poder hacerlo, así que les voy a ir dejando el link en los comentarios para que puedan descargarlos. Son totalmente gratuitos, los pueden imprimir o los pueden utilizar de manera digital con un iPad o actualizándolos como en Word o algo por el estilo. Pero sí, eso es el material que les quiero dar para este tallercito. Y por último, no sé si alguno tenga alguna duda. Fue un taller relativamente rápido porque al final traté de verlo como todo de manera general y muy básica para poder organizarnos porque hay veces en las que no nos ponemos a pensar en cuáles son nuestras necesidades y simplemente buscamos un método que se nos parece lindo o que nos gustó cómo se ve y ya, y es lo que tratamos de utilizar. Pero verdaderamente, ¿qué hay detrás de organizarse y el tratar de obtener un método de organización que realmente nos funcione? Pues eso es todo el contenido del taller. Espero que les haya gustado y pues quedo abierta aquí a cualquier clase de pregunta que tengan respecto al taller. Elma, muchísimas gracias. Fue un taller súper útil, sobre todo para nosotros como estudiantes. Wow, o sea, algo que me cambió totalmente la perspectiva es de las primeritas cosas que dijiste, que la organización no es igual a la productividad. Porque precisamente ese es un dilema que personalmente yo siempre había traído. em,
aquí en la sociedad, por ejemplo, yo identifico que sí soy como muy productiva, logro sacar las actividades que tenemos planeadas, logro seguir adelante con la planeación de todo esto. Pero el problema precisamente era que yo no me consideraba una persona al 100% organizada. Y siempre tenía este dilema de que cómo es que salen las cosas, pero no soy organizada. Entonces era como, ¿qué no se supone que van de la mano? Y el hecho de que establezcas esto de que no, o sea, no están ligadas, es algo que ya con eso te cambia la perspectiva de... Sí, justamente. Es que muchas veces está ese dilema de, es que ya organicé todo, entonces ¿por qué no me siento productivo? ¿Por qué las cosas simplemente no se hacen? Pero es que es muy diferente el organizarse que ya ponerse a hacer las cosas. Y es algo que también me costó mucho trabajo entenderlo porque justo relacionaba mucho el organizar igual la productividad, pero es un proceso totalmente aparte. Bueno, pues sin nada más que decir, quisiera agradecerte, Telma, muchísimos. Gracias por estar aquí, por prepararnos eh, contenido especial para la CEIP. En verdad es un honor poder colaborar contigo, sobre todo porque si no escucharon al principio, Telma es estudiante de UPIBI aquí en el Politécnico, entonces es un honor que este tipo de contenido salga de alguien de nuestra escuela. Y bueno, la última preguntita aquí Ariadne nos pregunta en el chat tips para poder ser constante. Está silenciada, Telma. Ajá. No había visto que tenía el micrófono desactivado. Gracias. Tips para poder ser constante. Tiene que ver mucho con la disciplina y justo creo que el tip como madre o el tip principal respecto a esto es que no se debe depender de la motivación. Otro es que creo que es el mejor tip en realidad, fuera del de no depender de la motivación, creo que este es mejor que muchas veces esta constancia, esta inconstancia, mejor dicho, proviene de ciertos factores. A lo mejor es que pasamos mucho tiempo en el teléfono o algo. Nosotros podemos ver cuáles son nuestras áreas débiles que no nos hacen constantes. Estas áreas son unas áreas que deben evitarse porque algo que he aprendido es que eh, si bien como en abstenerse y el tener esta fuerza de voluntad como para no caer en estos malos hábitos o en estas cosas que no nos derivan en ser constantes, es una buena opción, es una buena táctica, es algo que solamente sirve a corto plazo, porque a largo plazo es tener que estar constantemente como aguantándote a una tentación es más difícil y lo mejor es simplemente como no estar en el mismo, no estar como en contacto con este distractor o esto que no te está ayudando. O sea, totalmente o quitarlo de donde estás o tratar de evitarlo a toda costa. Es más fácil como no estar en tentación que estar cerca de él y tratar de tener fuerza de voluntad para no caer en eso mismo. Así que creo que es un buen consejo como para ser constante que tendría que, creo que dependiendo de en qué quieras ser constante, eso derivaría como en un tener que cambiar tu entorno y de cierta manera tus hábitos, pero poco a poco. Y ya. Muchísimas gracias, Telma. Gracias. Tan feliz chat. Muchas gracias. Esperamos en más ocasiones poder seguir. Esperamos que sí. Yo aquí estaré pues agradecida y feliz de poder hacerlo. Ahora sí, muchísimas gracias, Telma. Que tengas un bonito día y un bonito día a todos nuestros estudiantes. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por haber estado en el taller y gracias a Astrid por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.